Bueno, buenas tardes a todos. De nuevo aquí en este webinar que hemos desarrollado desde SETRADE a través del grupo GRESBI y, por supuesto, desde la dirección y coordinación del doctor Pedro Bernaldez, a quien le toca hoy el turno para centrarnos un poquito en la práctica e intentar, de alguna manera, protocolizar todas nuestras actuaciones con tratamientos biológicos, en concreto con el plasma rico en plaquetas. El protocolo que nosotros hemos diseñado es parte de una encuesta que hizo Pedro entre muchos de vosotros, socios, y que realmente pues, nos ha dado bastante información y que estamos ahora digiriendo de alguna manera, con algunas sorpresitas que otras. Luego, si queréis, comentamos, Pedro, alguna cosilla de esa encuesta. Pero bueno, y de hecho, parte del protocolo que hemos diseñado desde el Grupo GRESBI pues se va a distribuir al final de la segunda conferencia magistral, que en este caso, como decía, corresponde al doctor Bernaldez, y que se distribuirá entre todos los que os hayáis inscrito a esta clase magistral. Así que, bueno, yo no me quiero entretener mucho. La idea es que esto sea, como siempre, muy dinámico, muy didáctico. Sabemos que hay un montón de información que tenemos todos a nuestra disposición. Nosotros pretendemos, de alguna manera, concretarla lo más posible y como sociedad científica pues nos corresponde el hecho, y creemos que desde SETRADE somos el foro ideal para, de alguna manera, bueno, dar a conocer la información que tenemos sobre este tipo de terapias. Así que no me quiero entretener ni extender mucho. Hay que dar paso al doctor Pedro Bernaldez, que como siempre se ha partido el alma para de alguna manera dejarnos a todos más bien digerido toda esta información. Y te doy la palabra, Pedro, y adelante con tu charla, con tu conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Como presidente de la SETRADE, te doy las gracias por esta presentación y desde aquí, bueno, pues denotar este nuevo impulso que desde el grupo de estudio de terapia biológica, el grupo GREFI, que en tu junta directiva ha empezado a trabajar, pues estamos muy orgullosos de poder compartir un poquito el conocimiento, en este caso lo que nos apasiona sobre las terapias biológicas. Y bueno, pues esta segunda conferencia me toca darla a mí, que para mí todo un honor, que soy un apasionado de estas terapias desde ya mucho tiempo. Y vamos a hablar un poquito en un ambiente distendido, un ambiente, digamos, entre colegas, un poquito lo que yo vengo haciendo, pero que me encantaría luego compartirlo con otros muchos para que todos podamos compartir y aprender que de eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, mi charla fundamentalmente es una charla muy práctica. Yo he querido huir de dogmatismos e incluso no es una charla de referencias bibliográficas como tal, no es una puesta al día, sino es un poquito abrirme mi corazón sobre mi experiencia clínica en los últimos 12 años sobre estas terapias y es lo que yo estoy haciendo en mi centro, los resultados que voy viendo, cómo lo estoy aplicando y a partir de ahí, pues si podemos estandarizar estos protocolos, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues soy Pedro Bernaldez, trabajo en Sevilla, en Sport Medical Center y soy traumatólogo del deporte y entre mis varias terapias tengo como cabecera las terapias biológicas en el aparato locomotor. No tengo ningún conflicto de interés y destacar en este caso la aportación y el trabajo que ha hecho la casa comercial Fidia, que tiene unas muestras de terapia biológica y que ha sponsorizado, digamos, esta sección, con lo cual le damos las gracias por su colaboración. Bueno, decir que esta charla que voy a dar no va de cómo se va a obtener el PRP, no voy a hablar de los distintos modelos que hay en el mercado o marcas, tampoco pretendo estandarizar unos resultados sobre cada patología, no voy a hacer una revisión sistemática bibliográfica, ni hablaremos de la normativa sanitaria, que por cierto será el siguiente meeting que tengamos el mes que viene. No.
Lo que yo voy a hablar es describir un poco la experiencia personal de todas estas patologías en las que utilizo, en las que indico el plasma rico en plaquetas y comentaros cómo me va según qué patología. Patología osteocartilaginosa, patología tendinosa, lesiones nerviosas y roturas musculares. Bueno, decir terapia biológica en España es decir Eduardo Anitúa. Debemos mucho a este compañero, a este doctor y fantástica persona con el que tuve la suerte de poder visitarlo a su Instituto de Biotecnología en Vitoria y ha aportado muchísimo a nivel mundial. Este es un referente a nivel mundial. Y decir Eduardo Anitúa corresponde también hablar en apartado locomotorio en traumatología a nuestro querido amigo y maestro Miquel Sánchez, con los que me une una gran amistad, y destacar su cercanía y su colaboración siempre. Hice una rotación con él en el 2011 que, bueno, pues me abrió los ojos y me animó a empezar por este camino, y desde aquí le doy las gracias a Miquel. Bueno, como introducción, decir que las terapias biológicas representan actualmente un área de investigación y desarrollo constante en medicina, con un presente lleno de indicaciones y un futuro alentador. Por el número de publicaciones y las distintas líneas de investigación, destacan muchas aplicaciones de concentrados de plasma rico en plaquetas, pero está claro que existe controversia en cuanto a su utilización y a ver si en esta charla podemos aclarar algunas de ellas. Como todos sabéis, las plaquetas son células de la sangre con una fuente abundante de gránulos alfa en su interior que almacenan factores de crecimiento y van a aportar van a modular una serie de señales a las células con un efecto terapéutico. Está considerado por la Agencia Española del Medicamento como un medicamento. Es como una sopa de citoquinas bioactivas. El plasma rico en plaquetas lo que hace es aumentar la concentración basal de las plaquetas en sangre por 2 o por 5. El método que utilizamos es el método giro simple y doble, puede hacerse con o sin leucocitos, y las plaquetas van a secretar el 70% de sus factores de crecimiento almacenados en los primeros 10 minutos y la mayoría en la primera hora de haberlo extraído. La sangre tiene 3 componentes celulares, las plaquetas, los leucocitos y los glóbulos rojos. Y aquí veis un poquito, una vez que hemos centrifugado, vemos cómo se distribuye según el peso. Los glóbulos rojos caen más abajo y lo que es el plasma y las plaquetas quedan en las capas más superficiales. Por dentro de estas capas superficiales vamos a pipetear el plasma rico en plaquetas. ¿Qué actividad terapéutica tiene el PRP? Bueno, pues hay numerosos factores de crecimiento conocidos por todos, que no vamos a entrar ahora, y estos factores de crecimiento tienen un efecto anabólico, en primer lugar, tienen un efecto antiinflamatorio y analgésico, y también, cuando tenemos un buen andamiaje por el fibrinógeno, nos permite también poder recombinarlo con el plasma para algunas indicaciones que luego veremos. La actividad de los factores de crecimiento se limita a la vecindad de los sitios donde los colocamos. Allá donde los colocamos es donde van a actuar. Aunque también hemos tenido todos anécdotas de pacientes que nos han comentado otros efectos muy curiosos, ¿no? Bueno, ¿son todos los PRPs iguales? Pues no, no son todos los PRPs iguales. ¿Y de qué va a variar el concentrado? Pues varía según, bueno, pues la edad del paciente, el género, enfermedades asociadas, trastornos hormonales, discrasias sanguíneas, incluso el nivel de cortisol, el uso de medicamentos o no, o los antibióticos. Todos estos pueden distorsionar o alterar el nivel de concentrado de plasma rico en plaquetas. Existe, por tanto, una variación significativa de PRP entre pacientes individuales, influenciado por varios factores como la edad y también el recuento de plaquetas en los pacientes. Dentro de un paciente, el volumen corpuscular de la plaqueta, el peso que tiene esta misma, puede condicionar también un efecto terapéutico u otro. Por tanto, existe variabilidad entre los pacientes. Pero también existe variabilidad, como todos sabemos, entre las distintas casas comerciales. Esto es como un coche. Un coche, bueno, coches son genéricos, pero hay distintas marcas y modelos y por tanto tienen potencias o usos distintos. Pues aquí igual, hay distintos modelos en el mercado, cada vez más, que también puede condicionar un efecto terapéutico distinto. Por otro lado, la misma preparación que hagamos nosotros del PRP puede condicionar una variabilidad clínica. No es lo mismo preparar el PRP con leucos que sin leucos, no es lo mismo utilizar el plasma rico o el plasma pobre en plaquetas, no es lo mismo la concentración que hemos hablado de la plaqueta en el PRP, no es lo mismo si activamos o no activamos con cloruro cálcico o con trombina ese plasma,
El uso en ocasiones de anestésico local en zonas que sean muy dolorosas, el anestésico local puede ser perjudicial, un efecto contrario al efecto del plasma, eso que hay que tenerlo en cuenta. Tampoco es lo mismo utilizar la técnica a ciegas o hacerlo guiada por ultrasonidos. Yo soy un defensor de estas segundas, sin lugar a duda. Tampoco es lo mismo el número de inyecciones, infiltrar 1, 3, 5 y la cadencia. Con lo cual es esencial que nos pongamos todos de acuerdo para intentar hablar un mismo lenguaje, porque este mismo lenguaje nos va a poder permitir luego exportar esos resultados. Y para ello, ¿qué es determinante? Pues lo que ya el doctor Miquel Sánchez nos comentó en la charla pasada, establecer una clasificación internacional numérica donde todos podamos tener un mismo lenguaje y por tanto comunicar con series homogéneas entre sí. Entonces no es lo mismo una persona, un equipo que tenga concentración de plaquetas por 2 que por 5, que active o no las plaquetas, que use o no glóbulos rojos, que lo active con cloruro cálcico o con otro activador. Por eso es muy importante y animo a los que estéis en esta charla que leáis este artículo del equipo del grupo de Miquel Sánchez, recientemente publicado, porque está francamente interesante. Bueno, ¿cómo puedo yo resumir un poco mi charla de hoy? Si tuviera que quedarme con una sola diapositiva, probablemente me quedaría con esta, ¿vale? ¿Qué hago yo en el 95% de los casos de mis pacientes? Pues yo generalmente infiltro una cantidad de plasma, me gusta meter volumen, entre 5 y 10 mililitros de plasma rico en plaquetas, por mi sistema me permite obtener más o menos cantidad según mi indicación. Siempre lo activo con cloruro cálcico, con la posología de 0,05 centímetros por mililitro de plasma. La cadencia es de 3 sesiones, una cada 2 semanas. Dejamos al paciente 24 horas en reposo, no significa que esté inactivo, pero que no haya mucha actividad deportiva y luego la puede retomar. Insistimos siempre en la actividad muscular, en la tonificación, en los isométricos. Siempre enseñamos una tabla de ejercicio al paciente según la articulación que estamos tratando. A las 2 semanas repetimos la segunda sesión y a las 4 semanas la tercera y última. Y todas las técnicas, aunque sea una rodilla, que a priori es una técnica muy sencillita de hacerla ciega, siempre lo hacemos ecoguiado. ¿Por qué? Porque nos llevamos sorpresas y muchas veces, pues antes de meter el plasma, tenemos que extraer un hidrartros, que lo vemos en mucha frecuencia, o tratar un quiste sinovial o un quiste de Baker. Y además nos llevamos sorpresas. Hay pacientes que por lo que sea están muy contraídos o tienen mucha grasa y no nos llegamos con la aguja. Viéndolo te aseguras el 100% de la terapia. Es ideal utilizar escalas de valoración, la de UCLA, la NI-SCORE o incluso la escala analógica del dolor. A mí me gusta por lo menos preguntar al paciente el dolor que tiene antes de empezar el protocolo para luego confirmarlo al finalizar el protocolo. Creo que perdemos 2 minutos y es muy interesante. Y esta es la otra diapositiva. Como decía el presidente Juan Ayala, hemos hecho una encuesta entre muchos socios SETRADES sobre sus protocolos, sobre cómo lo hacen ellos en distintas patologías, sobre todo degenerativa, de artrósica y tendinopatía. Y esto es un poquito lo que hemos obtenido en conclusión, ¿vale? Estáis viendo por un lado las articulaciones, rodilla, cadera, codo, pie, tobillo y hombro, las distintas patologías que tratamos. El número de infiltraciones siempre hacemos 3, para patología crónica estamos hablando cada 2 semanas. Describimos un poquito la técnica, la cantidad de PRP que estamos usando y la rehabilitación que recomendamos. ¿De acuerdo? Este protocolo se va a facilitar al finalizar la charla. Bueno, ¿cuándo y por qué usar plasma pobre en plaquetas? Aquí voy a mencionar 2 variantes, el plasma pobre y con leucocitos, que, insisto, yo lo uso muy poco, hemos fijado un 2%, 3%, y es tan solo en aquellos casos de roturas musculares crónicas o de fibrosis. En este caso, usar el pobre en plaquetas parece que tiene mejor resultado. Aquí estáis viendo una rotura crónica de un bíceps femoral. Y el plasma con leucocitos se utiliza en alguna patología de tendinopatías como el codo de tenis, patelar o aquilia. Ya digo que yo generalmente mis trabajos o mis protocolos son siempre similares.
Otra cosa es que estés en una cirugía y quieras aprovechar el pobre para cerrar una herida y tal. Bueno, pues no está de más, ¿no? Pero para mí el que más tiene efecto terapéutico es el plasma rico en plaquetas. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ahora articulación por articulación y patología por patología de cómo estamos aplicando los factores de crecimiento. Miembro superior y miembro inferior. El PRP en el hombro, ¿cuándo lo utilizo? Bueno, fundamentalmente en tendinopatías del manguito rotador, en alguna artrosis también lo hemos utilizado, pero menos. Hacemos una escala EVA y una escala UCLA, hacemos una técnica ecoguiada siempre y vamos a infiltrar 4 o 5 centímetros cúbicos de plasma rico en plaquetas en la bursa y 1 o 2 centímetros cúbicos intralesional. También tenemos que valorar si la tendinopatía es solamente un engrosamiento o tiene una microrotura o tiene una tendinopatía cálcica. En estos casos iremos un poquito a la carta. Cada vez estamos hablando más de terapias biológicas a la carta, según el tipo de paciente. Lo hablaba anoche con Miquel y él me decía que cada vez esto es como un arte, intenta darle a cada paciente según qué. Y eso lo comparto al 100%. Repetimos el protocolo a las 2 semanas y a las 4 semanas. Y a las 6 semanas de haber acabado la tercera sesión, volvemos a pasar el cuestionario EVA y UCLA. Insistimos muy mucho, van parejos de la mano, tratar terapia biológica y rehabilitación de la articulación. Damos guías clínicas, facilitamos incluso bandas elásticas allí en nuestra consulta porque nos aporta mucho al paciente y le insistimos en la importancia de modificar su ergonomía laboral o postural y trabajar mucho la tonificación. Yo considero que el mejor medicamento prescrito es el ejercicio o la tonificación muscular, sin duda, y por tanto tenemos que hacer estiramientos suaves, isométricos, excéntricos, con la banda elástica y la modificación de carga. Yo creo que estas dos cuestiones deben de ir de la mano, son parejas, no vale poner el plasma y nada más, porque creo que eso no va a funcionar del todo, ¿no? Las aplicaciones de PRP en el codo, bueno, también puede ser en artrosis, hemos utilizado alguna, pero sobre todo en patología degenerativa tendinosa. Aquí vemos algunas publicaciones con un nivel de evidencia tipo 1 que compara el resultado con cortisona en epicondylargias crónicas y da un mejor resultado con el plasma rico en plaquetas. Aquí estáis viendo los puntos en negro, cómo el dolor va aminorando con el PRP con respecto a la cortisona, que no lo hace tanto. Hay cada vez más artículos, cada vez más evidencia, esto ya creo que es imparable y tenemos que seguir por este camino. Dentro de las epicondylalgias distinguimos la entesopatía, donde introducimos 3-4 centímetros cúbicos de plasma en el peritenon y hacemos técnicas de scrapping, para ello la ecografía es esencial, perforamos la entesis que va en el epicóndilo y también ponemos algo de PRP intratendinoso. 3 sesiones, una cada 2 semanas. En la tendinopatía no insercional, donde vemos un tendón engrosado, hipervascularizado en la eco, incluso vemos a veces roturas parciales en el eje corto, colocamos 4 centímetros cúbicos de PRP en la lesión. Vamos desde dentro hacia afuera, hacia el peritenon. Es interesante sentar al paciente. Estos codos, muchos se marean y alguno te puede dar un susto. Merece la pena, sobre todo si es un chico joven y tatuado, esos caen todos redondos, tumbarlos bien porque así te ahorras que se mareen. Y por supuesto volvemos a repetir la rehabilitación, 6 a 8 semanas de estiramiento, de excéntricos y modificación de cargas. También hacemos un control ecográfico a las 6 a 8 semanas. Yo insisto a los pacientes que no le den mucha importancia a la imagen ecográfica. Muchas veces el paciente ha mejorado sintomatológicamente y la ecografía todavía no acaba de dar un cambio sustancial. Pasamos ahora al miembro superior. En muñeca y en mano no lo suelo utilizar. También es verdad que hay menos patología. Las aplicaciones en cadera, fundamentalmente artrosis de cadera, incipiente, grado 1, grado 2. A veces también lo he utilizado en grado 3. En posoperados de lesiones del labrum también lo he utilizado. Artroscopio de cadera y sobre todo en tendinopatías, cara anterior, psoas, lateral, glúteo y isquiotibiales. Las cosartrosis leve moderada, bueno, pues la escala de EVA, la escala WOMAC, el decúbito supino, siempre coguiado y hacemos el protocolo que ya hemos comentado. La verdad es que hay casos que realmente son espectaculares. Hoy mismo he visto una señora de 52 años que estaba coja, perdida, y bueno, pues no se lo creía, ¿no? Eso ha sido hace 2 horas, ¿no? Bueno, por supuesto,
Yo soy un defensor de las terapias ecoguiadas, por supuesto, pero si hay una articulación que tenemos que hacerlo ecoguiado, sí o sí, o por fluoroscopia en quirófano, pero claro, eso te implica reservar un quirófano, mayor coste, mayor tiempo, mayor estrés, hay que hacerlo ecoguiado. Aprovecho para presentar este curso que estamos preparando en una plataforma de conocimiento de ecografía MSK online, porque es que también antes de ayer veía una chica, además era obesa, que le habían hecho 3 PRPs a ciegas en la cadera. ¿Cómo podemos hacer PRPs a ciegas en la cadera? Es que no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Entonces, bueno, pues haciéndolo con ecografía, cuando tienes experiencia, esto es un minuto, localizas el cuello, la transición cérvico-difisario y a partir de ahí le colocas el plasma. Si hay derrames también puedes aspirarlo previamente. Hoy día hay unas agujas ecogénicas muy interesantes donde se ve muy bien la agujita y ya te digo que tardamos muy poco y os animo a que os apuntéis al curso los que estéis interesados en aprender. Aquí vemos cómo estamos infiltrando el plasma, pero antes hemos extraído un hidrartros. Bueno, la técnica es la habitual, por supuesto las medidas antisépticas habituales, localizar el receso, siempre usamos cloretilo, eso es muy importante, utilizar cloruro de etilo, el paciente te lo pide además a la segunda, oye, ¿dónde está el frío? ¿No? Eso es muy importante porque engañamos un poquito, la piel es bastante dolorosa y eso le engañamos. Hay que infiltrar con decisión, hay que penetrar la cápsula bien, incluso tocar el cuello se toca muy bien, hay que usar agujas más largas lógicamente y hay que infiltrar con decisión, pero poco a poco para que no duela la distensión capsular. A mí me gusta infiltrar volumen, entre 7 y 10 centímetros cúbicos. Para las tendinopatías de cadera, pues igualmente vamos a ir separando el glúteo medio, pues localizamos la inserción, igualmente es una patología muy parecida a la del manguito rotador, que puede haber microroturas, engrosamientos o depósitos calcáreos. Lo hacemos igual en el psoas ilíaco, también hacemos infiltraciones con el plasma, incluso a veces vemos la bursa del psoas ilíaco, que es la más grande del organismo, podemos aspirarla, que estamos viendo cómo estamos aspirando una bursitis, y justamente ahí administramos el plasma. No lo suelo usar en patología en resorte, lateral o medial, no lo suelo utilizar. Y aquí simplemente pues tener precaución con el paquete neurovascular. Está un poquito más medial, tener precaución, se ve muy bien, la arteria, la vena femoral y el nervio, no hay ningún problema. Para la patología glútea se usa bastante también el plasma con muy buenos resultados también, y por supuesto la activación neuromuscular, como siempre. Y por último también lo estamos utilizando en las tendinopatías isquiotibiales. Ese dolor en el tendón conjunto en el isquio, hay un cambio degenerativo a nivel ecográfico que se ve muy bien. Ahí hacemos las 3 sesiones cada 2 semanas y también suele dar buen resultado. ¿Qué aplicaciones tenemos del plasma en la rodilla? Bueno, probablemente sea la articulación con diferencia donde más se utiliza, sobre todo por la artrosis de rodilla. Pero también lo utilizamos en condromalacia rotuliana crónica. Yo tengo muchos casos, siempre intento agotar a ese paciente, por supuesto esto nunca se pone en agudo, nunca, jamás. Mínimo el paciente tiene que llevar 4 o 6 meses con dolor, donde haya fracasado todas las terapias conservadoras, por supuesto, eso hay que ser muy claro, no tiene sentido una condromalacia de un mes ponérselo, pero aquella reticente que lleva ya 1 año, 2 años, todos tenemos algún caso. Yo tengo algún caso de una chica recientemente de 16 años, muy activa, llevaba 2 años con dolor, 2 años con dolor, además bilateral. Bueno, pues se lo hemos puesto y la chiquilla está estupendamente, ¿no? Ahora se ha ido a Estados Unidos a hacer golf, por lo visto. Entonces, yo lo utilizo con buenos resultados además. Bueno, pero sobre todo la artrosis. La gonartrosis, yo empecé con grados leves, luego fui aumentando a grado 3. Yo recuerdo un artículo de Ramón Cugat hace ya mucho tiempo en gonartrosis grado 4 y me escandalizaba. Digo, pero este hombre, ¿cómo pone el plasma en grados 4 si eso ya es para una prótesis, ¿no? Bueno, pues reconozco que me equivoqué porque tengo casos. Empecé con un paciente que le iban a operar de una prótesis en un hospital público. Él no se quería operar bajo ningún concepto. Le dije que no tenía indicación, pero él insistió y él quería ponérselo, no le prometí nada. Bueno, pues el paciente mejoró. El paciente seguía con la misma artrosis porque el plasma no actúa sobre el cartílago, no modifica ningún osteofito, el plasma actúa sobre las membranas sinovial, sobre el dolor y la inflamación y el paciente está encantado. Con lo cual, para gonartrosis, donde son dolorosas con un patrón no mecánico, patrón inflamatorio, o sea, una gonartrosis con bloqueo, con inestabilidades, pues no tiene indicación, pero un dolor exclusivamente con derrames,
se puede hacer perfectamente, sobre todo si tiene antecedentes de riesgo personales o no se quiere operar una prótesis. No olvidemos que las prótesis tampoco dan todos buenos resultados 100%, con lo cual yo he de reconocer que, por mi experiencia y por ver los resultados, cada vez intento hacer un tratamiento conservador de la biología de esa paciente. El protocolo es el mismo, ya lo hemos comentado, hacemos escala EVA o WOMAC, infiltramos entre 7 y 10 centímetros cúbicos de plasma. Suele haber un hidrato, pues es una fantástica ocasión para extraerlo, y repetimos a la segunda y a las 4 semanas. La técnica en decubitus supino, la medida es aséptica, lo hacemos siempre por el cuadrante superoexterno. Me llama la atención que los médicos rehabilitadores suelen utilizar el portal de artroscopia que usamos los traumatólogos. A mí me gusta más este portal porque nos permite extraer, nos permite comprimir el fondo de saco y acumular el líquido allí para extraer el hidrato previamente, y es una zona menos dolorosa. Y decir que también en ocasiones lo podemos asociar a ácido hialurónico. Hay muchos estudios que hablan de usarlo con o sin ácido hialurónico. Hay pacientes que te lo piden, bueno, pues no está de más en este caso una gonartrosis bilateral, y la paciente se le había hecho a una vecina, lo quería, pues se lo podemos poner perfectamente, siempre por control ecoguiado. Por supuesto, la rehabilitación que ya hemos comentado, eso es preceptivo. Otra patología que lo usamos mucho es la tendinopatía rotuliana crónica. Cada vez hay más artículos con metaanálisis, nivel de evidencia 1, que una vez que ha fracasado el tratamiento conservador, con la modificación de carga, los antiinflamatorios, reposo, fisioterapia, reeducación funcional, si hay una tendinosis, fijaros qué imagen, qué tendinopatía tan brutal en el polo proximal de la rótula, que puede ser 3 veces el polo distal en la tibia, pues este paciente, si ha fracasado todo y antes de una cirugía, pues podemos plantear la terapia biológica. Protocolo de 3 centímetros cúbicos intratendinoso y 5 o 6 peritendinoso. Vamos a hacerlo como en 360 grados. También podemos hacer el efecto de scrapping, de intentar romper la angiogénesis. Vemos aquí la imagen, usamos a veces el Doppler para ver los vasos, y podemos hacer una especie de scrapping para romper la vascularización de esa zona que va al tendón. Otra aplicación que nos enseñó Miquel Sánchez también es la aplicación del plasma en los edemas óseos. Él tiene muchos artículos publicados, este es uno de ellos, y en pacientes con dolores sintomáticos en estos edemas tan grandes, que pueden ser traumáticos o no, podemos hacerlo por control fluoroscópico o ecoguiado. Aquí estamos viendo un número, aquí estamos viendo una meseta tibial, en este caso lo asociamos a una artroscopia, y le hicimos luego la perforación y le infiltramos el plasma, entra muy bien y mejoró bastante también. Y edemas óseos a nivel femoral igualmente. Esto hay artículos publicados donde se explica muy bien. Y ya rizando el rizo, pues hablaba anoche con Miquel y él lo pone en los síndromes de Sudeck también. Yo no he hecho ninguno, pero también podría tener indicación en estos síndromes. Por último, las aplicaciones dentro del aparato locomotor articular en pie-tobillo, pues lo vamos a administrar en artrosis de tobillo, en condropatías, lesiones osteocondrales, y toda la patología de partes blandas. Fascitis plantares, también cada vez hay más artículos que lo avalan. En este caso, yo asocio un poquito de anestésico local, o bien troncular, el tibial posterior, o incluso en la propia fascia, porque es una zona dolorosa, que duda cabe, el Aquiles y la fascia duele. Vemos un engrosamiento esencial, hacerlo ecoguiado, lo ponemos en la inserción justamente con el calcáneo y también en el espesor de la fascia, y vamos administrando 2-3 centímetros cúbicos de plasma intrafascial y perifascial. La rehabilitación, como ya hemos comentado, obligatoria siempre, insisto mucho en esto. Y mira, aquí tenemos un colega médico, que ya somos malos los médicos como pacientes, desesperado, con 2 años de fascitis plantar, que le habían hecho de todo, porque este además anestesista, no quería pincharse bajo ningún concepto. Al final lo medio engañamos, lo convencimos y bueno, pues este es el resultado al mes de haber completado el protocolo, y estaba encantado. Y claramente ha dicho que ha sido lo único que le ha curado, que le ha mejorado la sintomatología, después de 2 años de dolor y de estar desesperado. Otra patología que también tiene muy buenos resultados es la tendinopatía aquilia crónica. Hablamos siempre de patología crónica. Esos tendones engrosados, con panza de burra, rígidos, pues vamos a administrar 2-4 centímetros cúbicos de plasma dentro del tendón y otros 2-4 peritendinoso, y en la grasa de Krager también podemos despegarla. Y también hemos visto y hay publicados muchos artículos que avalan los buenos resultados con estas terapias. Bueno,
Vamos a dar un paso más. Hemos hablado de patología tendinosa, patología articular. Vamos a hablar ahora de patología en el sistema nervioso periférico. Yo aquí no tengo experiencia, soy sincero, y esto es gracias a Miquel Sánchez y todo ese equipo que nos han facilitado estas imágenes sobre lo que ellos llevan ya años haciendo. Y lo están aplicando para neuropatías, enfermedades del nervio per se, tanto intraoperatorio como fuera, y para la patología compresiva. Esta visita que hice con él y con el doctor Cansino a Miquel, para mí fue un antes y un después en mi vida profesional, me enseñó mucho y pude estar con él. Por cierto, me sorprendió que ya fue un precursor porque ya estaba él trabajando con ecógrafos, ¿no? Y que un traumatólogo en el año 2010 estuviera con un ecógrafo. Yo estaba empezando en ese momento, pero esto eran años luz. Está, entre quirófano y quirófano está evacuando un derrame de Morel-Lavallée. La verdad es que yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque Miquel es un grandísimo cirujano, conocido por las terapias biológicas, pero es un grandísimo cirujano y es un grandísimo ecografista. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando veo un rescate de una epitrocleitis, una neuropatía cubital, mejor dicho, y al liberar todo, pues veo que empieza a infiltrarle en el nervio, ahí vemos el nervio cubital, le empieza a infiltrar plasma rico en plaquetas. La verdad es que yo me quedé totalmente sorprendido. Este vídeo lo capturé mientras él estaba operando. Uy. Y aquí está, una vez que ha terminado, le sigue intralesional, perilesional. Miquel no te acordarás de estas imágenes, pero lo grabé. Y finalmente también utiliza el moco, el plasma ya en gel, para evitar las adherencias y las cicatrices. Es una patología que suele dar mucha recidiva, a mí por lo menos. Le coloca ese gel para evitar estas adherencias, con lo cual me dejó sorprendido, ¿no? Así que ya tenéis una indicación típica para estas terapias. Bueno, la pregunta que podemos hacernos, ¿se puede infiltrar un nervio con el miedo que nos da, ¿no? Hemos infiltrado fascia, hemos infiltrado bursas, hemos infiltrado tendones, músculos, pero oye, un nervio nos da un poquito más de respeto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque un nervio, el efecto isquémico de aumentos de presión dentro del nervio puede provocar un daño. Y la neurotoxicidad del producto que inyectemos también lo puede provocar. Con lo cual esta pregunta es lógica que nos la hagamos. Bueno, pues ya hay artículos de su equipo en modelos de ovejas donde él seccionó nervios en ovejas, los cosió y les puso el plasma y luego los revisó y vemos cómo los resultados están publicados en 2015, estamos hablando ya hace ya 6 años, con unos resultados muy favorables. Aquí vemos cómo el nervio lo secciona, lo cose, lo baña, perdón, lo baña y le infiltra el plasma. Y vemos cómo le pone luego y lo revisa. Y vemos que el resultado es muy favorable. Aquí hay parámetros neurofisiológicos, antes y cómo va cambiando los registros del nervioso, el análisis axonal, el patrón histológico, con lo cual es una indicación para el daño neurológico. Aquí tenéis otro artículo del año 2017, donde también utiliza el PRP y los scaffolds para la regeneración nerviosa. Por lo tanto, ellos creen que esto puede ayudar a la recuperación funcional de los axones y va a disminuir la atrofia en el músculo diana con los estudios que están haciendo. ¿Cómo inyectan el equipo de Miquel Sánchez estas terapias? Pues una jeringa Lugerlock, una aguja muy fina de 23 o 21, infiltra 2-3 centímetros cúbicos, intraneural y 4 o 6 perineural, siempre coguiado. Pero a su vez podemos utilizarlo en neuropatía compresiva, los cuadros canaliculares que todos conocemos, como es el túnel carpiano, el túnel cubital o el ciático. Lo que hacen es una inyección intraneural de PRP y también aprovecha el líquido del PRP sobrante para hacer una hidrodisección perineural. Vamos a ver cómo lo hace. Aquí vemos, bueno, pues esto yo hago muchas hidrodisecciones del carpo, pero nunca lo había hecho con plasma, lo hago con suero fisiológico. Bueno, pues Miquel nos enseña que se puede infiltrar dentro del nervio mediano, 2-3 centímetros, y luego el resto podemos hidrodisecar el canal del túnel carpiano. Aquí vemos cómo lo está haciendo. Vemos ahí, en este caso, el radio, el semilunar, vemos ahí el nervio mediano, y por una agujita está en el canal. Vemos cómo está entrando el plasma, lo ha metido primero intraneural, y luego ya lo va a introducir perineural y tiene ese efecto de hidrodisección. Otra indicación
es el PRP en la neuropatía cubital, en este caso no quirúrgica. Igualmente, igual que hemos visto en el túnel carpiano, pues lo está utilizando con efecto hidrodisección e intraneural. Aquí vemos otro ejemplo. Estas imágenes son cedidas por Miquel. Estamos entrando en el canal cubital, vemos ahí la epitróclea, introduce el bisel de la aguja y a partir de ahí localiza la arcada de Osborne y va a introducir el PRP. Y por último, también en la neuropatía ciática, el CPE, muchas veces hay una compresión, pues también, yo también he hecho varios hidrodisección, pero con suero, insisto, y lo hace con plasma. Pues que sepáis que también se puede hacer. Estamos viendo el CPE, se ve muy bien, es un nervio muy grande, lógicamente, y está intraneural. Primero vemos cómo está pinchando el nervio, que da respeto, pero lo está pinchando sin ningún problema. Los anestesistas tampoco lo pinchan, se van perineural. Y luego en eje largo lo localiza y nuevamente introduce el plasma restante. Bueno, pasamos al último tejido, donde hay mucha controversia en la actualidad, si tiene indicación o no el plasma en roturas musculares. Bueno, pues ya hay artículos con una evidencia clínica a nivel 1, donde el uso de terapias biológicas de lesiones musculares da un buen resultado clínico con respecto a no usarlo. Aquí vemos este artículo randomizado, controlado, donde utiliza una infiltración de plasma con plaquetas en lesiones discotibiales y que habla que tanto con una sola sesión combinada con rehabilitación, programa de rehabilitación, da unos mejores resultados que el programa de rehabilitación solamente. Sé que hay escuelas aquí en España que van en contra de utilizar en las lesiones musculares, pero bueno, para eso está este foro y podemos discutirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo primero es aspirar el hematoma. Eso es condición sine qua non. Tenemos que aspirar el hematoma de forma ecoguiada, se hace muy bien. Lo aspiramos y a partir de ahí, una vez que lo hemos aspirado, pues en ese mismo nidus que queda dentro, vamos a introducir el plasma rico en plaquetas, no solo en la lesión, sino también perilesional. Estáis viendo aquí donde estamos infiltrando en varios puntos del tejido muscular en este caso. Estáis viendo la ecografía, el bisel de la agujita, siempre viéndolo, y vamos introduciendo el plasma, primero en la ruptura muscular que previamente hemos aspirado, y a continuación lo vamos a ir infiltrando por todo el tejido circundante. Yo tengo varias lesiones musculares en aguda que lo he tratado y con buen resultado, e incluso ecográficamente ha cicatrizado. De hecho, en más de una ocasión no he completado el protocolo porque había cicatrizado con solo 2 sesiones, ¿no? Por supuesto, la rotura del gemelo, eso es la rotura más conocida a nivel muscular, pues bueno, siempre hay que hacer la punción de aspiración, aspiramos el contenido de sangre y a partir de ahí pues vamos a introducir el plasma rico en plaquetas. Bueno, terminamos ya la charla con unas conclusiones, diciendo que el uso de terapia biológica en patología del aparato locomotor, sobre todo artrosis, tendinopatía, lesiones musculares y nerviosas, es un tratamiento consolidado cada vez más en nuestra práctica diaria y con un mayor número de publicaciones científicas, aunque faltan más estudios para roturas musculares y lesiones nerviosas. España, con el equipo de Anitúa y Miquel a la cabeza, es uno de los países pioneros a nivel mundial con estos tratamientos, pero es cierto que existe todavía poco consenso a nivel nacional e internacional sobre una práctica homogénea y por eso tenemos que utilizar una clasificación numérica universal. Recomendamos siempre utilizarlo con control ecoguiado. A mí me gusta hablar de esas terapias más que un medicamento, de un procedimiento donde todo juega, son varios factores. El primero es educar al paciente, consejos posturales, hábitos alimenticios, ejercicio moderado, evitar sedentarismo, sobrepeso, una buena ergonomía laboral. Eso es fundamental. Luego hay que tonificar la musculatura. Luego usamos el plasma rico en plaquetas, por control ecoguiado y por clínico. Y luego también no lanzar falsas esperanzas. Siempre a mí me gusta hablar de porcentajes sobre la posibilidad de mejora, en torno a un 85-90%, ¿no? Y por último, que es necesario establecer protocolos unificados y consolidar una clasificación estándar para poder aumentar las series y publicar los resultados de forma homogénea. Este es uno de los objetivos por los que se creó el Grupo GRESBI, el Grupo Español de Terapia Biológica, que animamos a todos los que nos están escuchando a que se inscriban, a que nos manden un correo a la Secretaría SETRADE, porque queda mucho por recorrer y entre todos podemos hacerlo mejor. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y decir que, como decía Bernard Shaw, la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias, Pedro, por tu magnífica exposición. La verdad es que se agradece la claridad en la misma. Es un tema arduo con muchísimas variables y de las que hemos hablado ya en repetidas ocasiones y ahora, pues bueno, lo que yo quisiera y quisiéramos es que este debate sea un debate de alguna manera muy dinámico y muy amplio. Tenemos exactamente 77 participantes de un total de 200 inscritos. Supongo que esta cifra irá incrementándose. Y ya tenemos preguntas. Yo no quiero ser aquí ningún protagonista. Yo aquí soy un mero transmisor de la, de la inquietud de nuestros participantes, que son muchos. Entonces, si te parece, Pedro, voy a pasar a hacerte yo mismo las preguntas, aunque seguramente tú las tengas allí, pero bueno, te las voy leyendo, si te Perfecto, parece. sí, sí, perfecto. Bueno, pues nos pregunta aquí el doctor Hernán Hendler si el doctor utiliza fibrina inyectable o qué opinión tienes. Como has hablado también del fibrinógeno, pues cuéntanos a ver qué opinión tienes. No, pues no tengo experiencia en utilizar la fibrina inyectable. La verdad es que muchas veces hemos utilizado ese moco, porque a veces se coagula incluso espontáneamente. Eso es otra cosa. Hay que tener precaución desde que está preparada el plasma rico en plaquetas y el paciente lo pasamos a la consulta, de no demorarnos mucho, porque yo he tenido muchos casos, algunos, no muchos, que se me ha coagulado el plasma, ¿no? Y más de una vez he tenido que decir al paciente, mire, no puedo seguir porque lo que sale es un auténtico moco. Pero lo que sí es, en algunas cirugías abiertas he forzado crear el moco del plasma como scaffold, como andamiaje, para vehiculizar el plasma, ¿no? Y utilizarlo. Pero como tal, la fibrina, como pregunta Hernán, no lo he utilizado. Vale. Bien, hay espectador anónimo, no se identifica. Muchas gracias, doctor Bernaldez, por su charla. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Encuentra mejores resultados con 3 infiltraciones cada 2 semanas, contrario a la práctica habitual de 3 infiltraciones cada semana? ¿Podría elaborar esto? Gracias. Vale, pues nada, gracias a ese espectador anónimo. No sé de dónde saca él que el protocolo es 3, una cada semana. No lo sé, porque bueno, yo me he formado con Miquel. Anoche hablé con él precisamente y ahora estará por aquí, me gustaría que participara. Y él sigue haciendo el protocolo exactamente igual, aunque es verdad que ahora ha añadido el PRP a la carta, que me gusta mucho ese concepto, no porque cambie el PRP en sí, sino porque hay muchas patologías distintas donde tenemos que hacer algunos gestos según qué cosa. Pero él sigue haciendo una infiltración cada 2 semanas por 3 veces, ¿no? Entonces, no sé yo, me encantaría que este espectador comentara dónde ha leído él o de dónde saca que sea una cada semana. Lo cual no quita, alguna vez lo he hecho por tema de agenda, alguna paciente que viene de fuera o que tiene que viajar, pues alguna vez sí que hemos acortado un poco los plazos y hemos hecho una cada 10 días o cada 7. Pero lo normal, lo que yo creo que está indicado y reconocido y publicado es una sesión cada 2 semanas por 3 veces. Muy bien. Otro espectador anónimo nos comenta, en coxartrosis con artrosis leve moderada, ¿tienes alguna experiencia en combinar PRP y hialurónico? En vuestra experiencia, ¿puede existir un efecto sinérgico complementario? Creo que ya algo has comentado, pero bueno, si Sí, quieres sí. detallar algo más. No solo en cosartrosis, yo me gusta hablar de patología degenerativa articular en general. También lo he hecho en alguna omartrosis, en algún codo muy poco, pero sobre todo rodilla y cadera. Que no se enfade cualquier laboratorio, pero yo no utilizo mucho ácido hialurónico. No utilizo, lo usaba en su día, tal. Los resultados terapéuticos eran efímeros, incluso algunas veces tenía incluso dolor, no sé si porque no lo infiltraba bien, pero yo es que tengo que decir que los resultados que tengo con el plasma rico en plaquetas no los tengo con ninguna terapia. Y esto ya estamos en fase de debate entre amigos. Y bueno, tengo mi equipo de enfermería, que es algo aséptico, y ellos mismos se sorprenden con un caso y otro caso y otro caso de mejoría. No necesito asociarlo. Cuando lo he hecho es porque me lo ha pedido el paciente,
Oye, doctor, usted me infiltra. Vale, perfecto. O algún caso de rescate que a lo mejor no me ha ido bien, pues lo he puesto por aquello de intentar, oye, hay que tener un poquito de maestría y lo he puesto. Pero mi experiencia, lo que me está preguntando, utilizo en cosartrosis el protocolo que he descrito. Y de hecho, hoy he visto a una señora, una, por cierto, enfermera de quirófano, que estaba coja perdida con una cosartrosis moderada. Le planteamos el tema del plasma y hoy ha venido que ayer hizo 11 kilómetros y que no se lo cree. Entonces, no suelo mezclarlo, utilizo solamente el plasma, siempre cobillado. Sí que meto volumen, me gusta meter volumen, yo soy de, he visto protocolos de eso, 3, 4 milímetros, yo meto 10 mililitros en cadera y 10 mililitros en rodilla. Puedo tener la capacidad por mi método de conseguir más volumen, hay protocolos cerrados que te dan la cantidad fija, bueno, pero yo lo puedo conseguir y yo creo que también el volumen tiene un efecto también bien metodológicamente analgésico, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante, y yo creo que eso lo tenemos que hacer entre todos, es intentar contabilizar qué número de plaquetas estamos administrando. Y voy a contar una anécdota que me ha pasado, y es que yo tengo un sistema abierto donde preparo el plasma con el protocolo de Anitúa y Miquel, y durante un tiempo nunca contabilicé, tiene un protocolo de unas revoluciones por minuto, 2800, 8 minutos, y bueno, nunca contabilicé las plaquetas que yo estaba administrando, el porcentaje, ¿no? Y un día me dio por un laboratorio, hablé con ellos, oye, yo necesito saber qué estoy poniendo, ¿no? Bueno, me llevé una sorpresa, esto fue hace tiempo ya. Estaba poniendo no por 2 de plaquetas en mis pacientes, estaba poniendo la mitad, o sea, si tenía el paciente 150.000 plaquetas, estaba poniendo unas 80.000, ¿no? Eso lo hice en una serie de 5 casos seguidos, una variable. ¿Qué hice? Modifiqué el número de revoluciones, menos, de 2.500 pasé a 1.200, por ahí, mucho más lenta, y aumenté el tiempo. Eso fue por el jefe de laboratorio que me lo hacía. Bueno, a partir de ahí multipliqué por 2 el número de plaquetas. O sea que yo animo a los que están aquí presentes que por lo menos una vez en su experiencia, contabilicen cuánto concentra su centrífuga. Lo tienen que saber porque el efecto terapéutico, que duda cabe, es mucho mayor cuanto mayor número de plaquetas pongamos, independientemente del volumen corpuscular, que también hemos comentado que es importante, pero sobre eso no podemos hacer nada. Pero sí animo a que lo hagan porque yo me llevé una sorpresa, ¿eh? Así que... Muy bien, Pedro. Desde Secretaría, ¿nos podríais dar paso a alguno de los 2 espectadores que querían hablar, o el doctor Javier Santillana o José Miguel Catalán? me encanta, muy bien, por favor, sí. A ver si se animan. Y Miquel, que también hable Miquel. Miquel está por ahí agazapado. Sé que está por ahí, Bueno, hay gente de mucho nivel dentro de los participantes: Roberto Seijas, el doctor Enrique Gastaldi, Raúl García Bógalo. Hay un montón de gente impresionante dentro de amigos de Setrade, a los que también les animo a que... Hay un montón de preguntas. Estoy intentando seleccionar las más interesantes. Qué bien. Y bueno, mientras les dan paso, te hago alguna pregunta del doctor Hernán Hendler otra vez. ¿Qué tipo de plasma usas en lesiones agudas musculares? ¿PRP o pobre? PRP. Lo he usado poco, es decir, en las lesiones agudas, un chico joven que se rompe el recto anterior y tal, eso en principio, bueno, pues si hay hematoma, pues sí me gusta evacuarlo, pero hay que poner sobre la mesa otro condicionante, que es el tema económico. El plasma también vale un dinero, no lo cubren las compañías y hay que sopesar un poquito la indicación y la utilidad. Entonces, yo miro mucho el bolsillo de mis pacientes, intento mirarlo también, y en un chico joven que tiene una rotura moderada y sabemos que la naturaleza tiene capacidad de curación, pues que no lo pongo. Entonces, tiene que ser ese perfil de federado, de atleta corredor, que se mira, que se cuida, que te está buscando para esto, pues a ese sí se lo pongo. Y de hecho, algún caso de rotura grande lo he puesto en agudo, llevaré 6, 7 casos, funciona, a mí me ha ido bien, me ha cicatrizado, y pongo plasma rico en plaquetas, no pongo el pobre. Genial. Me parece que está por ahí Miquel, que no sé si quiere hablar o... Miquel, sí, buenas tardes. Hola a todos, ¿me oís? Sí, Te perfecto. oímos, Miquel.
Nada, unas cositas solo. Cuando hablaban del protocolo de cada semana o cada 2 semanas, es lo mismo. Cuando hicimos los trabajos de la liberación de factores de crecimiento desde el coágulo de fibrina, los factores de crecimiento van liberándose progresivamente durante 7 o 10 días. Lo que buscamos con repetir las infiltraciones es obtener un efecto exponencial. Pones la primera infiltración, se estimulan células, se activan. Con la segunda infiltración reactivas las células que también han proliferado y buscas un efecto exponencial. Hay poca diferencia entre hacerlo entre 7 y 10 días. Yo suelo cambiar según el tipo de paciente. Si es un deportista de élite que se ha hecho una lesión muscular, no espero 2 semanas. Hago una infiltración ya a la semana o a la siguiente. Es malo hacerlo cada pocos días. En menos de una semana no hay que hacer. Y según la evolución decido si pongo o no la tercera. En otras patologías crónicas de tendinopatías, de gente que no tiene prisa, el hacerlo cada 2 semanas es correcto. Y luego otra puntualización del mezclarlo o no con ácido hialurónico, que también hay mucha controversia. No hay ninguna evidencia si es mejor o no. En los inicios de los trabajos que hicimos en ovejas con plasma, esa inquietud la tuvimos enseguida. Llegamos a diluir ácido hialurónico liofilizado, o sea, el polvito con el que fabrican el ácido hialurónico, fabricarlo en el mismo plasma. En ovejas no hubo ninguna diferencia. Lo que sabemos es que cuando infiltramos un PRP en una rodilla o en una cadera, la membrana sinovial sintetiza muchísimo ácido hialurónico autólogo. Si lo mezclas con ácido hialurónico sintético, no sabemos si esos dos pesos moleculares diferentes tienen alguna actividad mala o buena. No hay mucha evidencia y yo por eso, igual que Pedro, intento no mezclarlos nunca. Sí que se puede hacer en gente muy activa, en un profesional con una condropatía, el infiltrar plasma, esperar 3 meses, infiltrar ácido hialurónico, a los 3 meses después volver a infiltrar plasma, el ir alternando, eso lo hacemos excepcionalmente alguna vez. Eso era todo. Gracias, Miquel, por tu aportación. Pedro, me preguntan aquí desde el chat, me gustaría, José Manuel José Muñoz Martínez, me gustaría saber el protocolo de preparación. 1, 2, 3 centrifugaciones. 1, 2 centrifugaciones y a cuántos Gs. Vale, mira, como decía, yo bueno, he usado varios sistemas, sistemas cerrados en algunas casas comerciales, tenía un sistema abierto con el que empecé, que es con el que mejor me va. Yo hago solo una sola centrifugación, lo que sí es verdad que, como he comentado, la G lo hablé con el delegado del laboratorio con el que yo trabajo en Sevilla, y sí que él me la ajustó porque, por lo que he comentado ahora mismo, no estaba concentrando bien las plaquetas. Oye, por cierto, que estaba teniendo buenos resultados. Una cosa que yo también me gustaría también analizar, no ponía plasma por plaqueta, pero concentraba poco, con lo cual ponía plasma con pocas plaquetas. Pero en definitiva, modifiqué la G y ahora sí que he conseguido multiplicar por dos la concentración basal de plaquetas. De unos 120.000 por microlitro hemos pasado a 240.000. O sea que de verdad creo que es un ejercicio que si lo podemos hacer es interesante. Yo, por ejemplo, Juan, te preguntaría yo a ti, ¿tú sabes cuánto concentra tu sistema de centrífuga? ¿Sabes cuántas plaquetas está colocando tú? No, ahora mismo no. Estamos, bueno, ya sabes que en la última charla de Miquel sí se presentó un sistema de contaje y bueno, que realmente nos está ilusionando bastante, pero ahora mismo no. Pues es que yo creo que muchos compañeros aquí presentes nos llevaríamos, yo me la llevé, una sorpresa, y creo que es un ejercicio que hemos tenido que hacerlo. Oye, tenemos una centrífuga, ¿cuánto está concentrada nuestra centrífuga, no? Porque no sabemos la velocidad, yo lo ponía a 2.800 revoluciones, 8 minutos, y ahora he pasado a creo que eran 1.500, 12 minutos. O sea que, y entonces eso, curiosamente, el volumen de glóbulos rojos ha aumentado y el volumen, sin embargo, de plaquetas es menor, de suero, pero más concentrado, ¿no? Es una cosa que nos ha llamado la atención, ¿no? Por cierto, me ha escrito Hernán, que Hernán Hendel es Hernán Guiría, que no sabe por qué sale Hendel, pero es nuestro amigo Pues Hernán entonces Guiría. ya sabemos quién es Hernán Llúria. Pues te pedimos disculpas, Hernán. Sí. Bueno, hay una pregunta de Roberto Seijas muy interesante, pero creo que la vamos a dejar para el final porque la vamos a desarrollar de alguna manera. José Manuel Pérez Alba nos pregunta, y enhorabuena, una charla muy directa, resumida y sobre todo útil.
Mi pregunta es, ¿en qué patologías usa previamente anestesia local? ¿Qué anestésico y en qué le condiciona su uso? Gracias. Vale, mira, primero en la zona donde vamos a administrar, no es lo mismo una rodilla, una cadera, una zona articular se tolera bastante bien. Si tienes cierta destreza y lo haces ecoguiado, no vas a tener ningún problema. El problema está en los tendones que no tienen la capacidad de extensión, además son tendones deshidratados, degenerados, con calcificaciones y son dolorosos. Las fascias, algunas fascias también, lógicamente. Entonces, en esos casos, y depende del tipo del paciente. Está el paciente, la señora de 60 años, que le puede hacer lo que sea y que aguanta todo, y está el chico de 25 años, además me hace mucha gracia lo de los tatuados, porque mientras más tatuados, más se queja luego, pues ese hay que ponerlo en anestesia. Entonces, sé que Miquel es enemigo de utilizar anestésico local en la misma zona, porque ya sabéis que los anestésicos locales pueden tener un carácter pernicioso para el plasma, puede distorsionar su efecto terapéutico, dice que es, decía Miquel, que es letal el anestésico local, ¿no? Bueno, yo alguna vez lo he usado en la misma zona y bueno, pero la posibilidad de hacer algún bloqueo en las ramas nerviosas próximas, si vas a hacer un Aquiles o una fascia, bloquear el tibial posterior, que tardamos un poquito más, pero se queda dormido esa zona y entonces pues no distorsiona el terreno donde lo estamos colocando. Entonces yo lo coloco en tendones dolorosos, no distensibles, como el tendón de Aquiles o la fascia plantar, lo hago. Reconozco que más de una vez lo he hecho junto con anestésico local y quizás Miquel recomienda, Miquel, si estás por ahí, el bloqueo del tibial, cuéntanos. A ver, hay artículos, hay muchos artículos ya que se estudia que la anestesia local es tan nociva en los cultivos celulares como el corticoide. O sea, es igual de citotóxico. Por eso los anestesistas tienen tanto miedo en que infiltrar anestesia local intraneural. Entonces, yo por eso no uso anestesia local mezclado con el plasma ni en el mismo sitio. Ajá. Pero sí que se puede hacer, sí que hacemos anestesias tronculares, porque hay situaciones, como bien dices, Pedro, que son muy dolorosas. Una fascia plantar es una tortura, pinchar a pelo. Entonces, siempre bloqueamos el tibial posterior. Y si puedes hacer otros bloqueos tronculares, sin ninguna duda. Y si es muy doloroso, hay que repetir infiltraciones en tendones rotulianos, que además asociamos a una vez en el polo distal de rótula intraóseo, directamente hacemos con sedación. Genial. Vale. Hernán Yuria, que quería hablar, no es Hernán Hendler, es Hernán Yuria. Hernán, por favor. Como sabéis, Hernán es socio de Setrade, es nuestro amigo de Argentina, múltiples relaciones con él y recientemente ha escrito o ha colaborado en un libro sobre terapia biológica y está pendiente, ¿no es eso, Pedro?, en que le vamos a dar, Sí. a dar juego aquí en estas conferencias. Hernán, ¿puedes hablar con nosotros? No sé si puedes. Hernán No, hablará en mayo. Tiene habilitado hablar, pero tiene el micrófono silenciado. Vaya. A Bueno, ver, pues Hernán, si nos escuchas, entra cuando Hernán, quieras, nos interrumpes. entra cuando quieras. Yo Exacto. Bueno, estoy chateando con él ahora, perfecto. pero he dicho, buena charla has dado, no sé si se ha pirado. No sé qué hora será allí son 6 horas menos, ¿no? No, es buena hora. Estará trabajando probablemente. Claro. Seguimos con las preguntas, si te parece, Pedro. Perfecto. Otro espectador anónimo. Espera, me dice que ha entrado, Bien. Hernán. Tiene ¿Aquí? que habilitar Habilita el micrófono. el micrófono, eso es. En 2 minutos, Bueno, pues Vale. seguimos entonces. Pues seguimos la pregunta. Quisiera preguntar, bueno, gracias por esta gran ponencia. Quisiera preguntar si en la práctica clínica habitual es viable realizar escalas y cuestionarios que nos permitan obtener datos objetivos de eficacia. A veces nos es arduo tomar datos que nos lleva mucho tiempo, pero es necesario cuantificar. ¿Cómo realizan ese seguimiento del paciente? Bueno, gran pregunta, y ahí yo tengo que reconocer que si bien tengo mucha experiencia clínica, pero yo trabajo solo, no tengo un equipo importante, trabajo solo, y ese es uno de mis grandes defectos. No sistematizo con escalas de valoración. Lo que hago es una escala EVA,
Eso sí que lo hago, la del dolor, además tengo mi cantinela preparada de 0 a 10, tal, pum, pum, el paciente te lo explica bien, lo apunto y además siempre le digo, nuestro anhelo sería, oye, mira, si ahora mismo estás en 9 de dolor, hay que ser realista, a ver si podemos llegar a un 3 o a un 4. Yo creo que eso al paciente le tranquiliza porque sabe que, oye, no va a estar asintomático, estamos hablando de una persona con una artrosis avanzada de 59, 60 años, oye, pues a lo mejor quedarse con un 3 de dolor, pues lo entiende y lo acepta mejor que si le dices que va a estar sin dolor. Le hago la escala EVA. Lo ideal sería pasar cuestionarios de valoración ya contrastados. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de esos cuestionarios, más de uno son de 2, 3 páginas, que lo tienes que pasar varias veces y que yo no dispongo ni de fellow, ni de residente, ni... Entonces, pues al final el problema, y ellos mismos muchas veces no lo completan, una señora tal. Entonces, gran pregunta, pero reconozco, y ahí pongo mi culpa, que no hago un seguimiento. Por eso no puedo publicar mis resultados más que en un foro entre amigos, entre comillas, o no lo puedo hacer de forma en una revista oficial, pero si yo pudiera hacerlo, la balanza volvería a compensar porque estamos entre amigos. Mi experiencia con las terapias biológicas es espectacular. Espectacular. O sea, yo, incluso mayores que con cirugía, es decir, tengo pacientes operados que han operado bien y han quedado bien, pero siempre esa molestia, esa atrofia, ahora me duele la rótula, por lo que sea. Y yo tengo casos de pacientes con plasma que es que están encantados. O sea que reconozco que ha sido una terapia que me ha sorprendido, que soy un firme defensor y que lo puedo demostrar además. Eso sí, tengo documentado cientos de casos. Y animo a la comunidad científica de ortopedia y traumatología que entre, que se lance, porque no se van a arrepentir. Bueno, a ese respecto, Pedro, de alguna manera echarte un capote en ese sentido, y es que esto es un primer acercamiento en el que nos hemos unido muchos especialistas y hemos firmado muchos en este protocolo, y que más adelante lo vamos a ampliar tanto a nivel de científico, es decir, cómo hacer un seguimiento validado internacionalmente, y luego ampliar las indicaciones. Como muy bien has mostrado aquí, muchas de las cosas que has dicho para nosotros ahora mismo son un poquito ciencia ficción, pero lógicamente vamos a ir ampliando las indicaciones a medida que vayamos teniendo más evidencia científica, y eso no le quepa duda a nadie. Al respecto de esto, luego, bueno, quería también, pues, como no tenemos nada más que 25 minutos más, y hay muchas preguntas, pero creo que aquí hay una es clave, y es la que nos hace el doctor Roberto Seijas. Felicidades por la charla. Y utilizas de forma rutinaria los PRPs en alguna de tus cirugías. Entonces, claro, esta pregunta es muy genérica, pero muy importante. Yo quisiera desglosarla, ya que dentro también, y hago ahora un poquito de apología de SETRADE, hemos hecho ya varios cursos de sonocirugía, donde efectivamente se han desarrollado técnicas interesantísimas combinando la ecografía junto con técnicas complementarias quirúrgicas, tanto artroscópicas como abiertas. Y lógicamente, pues a mí me gustaría que el ponente de alguna manera nos diera 4 pinceladas generales de esto, que es difícil, ya sé que es difícil resumir, pero si, por ejemplo, tienes, yo qué sé, 2 o 3 indicaciones claves para ti en las que no se te puede escapar meter el artroscopio en una patología X o hacer una cirugía apoyada en la ecografía y poner PRPs además. Es decir, ¿qué 2 o 3 patologías, Pedro, tú nos dirías en tu experiencia que usas? Y prácticamente siempre yo te puedo decir, pues, por ejemplo, en la tendinopatía, la resección del polo inferior de la rótula, las suturas meniscales, ligamentoplastias de cruzado anterior, etcétera, lesiones musculares por cirugía, en fin, hay muchas cosas que te vienen a la cabeza, pero dinos, por favor, Sí. 2 o 3 indicaciones que tú dirías que son imprescindibles. Sí, fundamentalmente, bueno, tú sabes que yo soy un amante de la cirugía ecoasistida también. En toda esa patología
donde combinan la cirugía ecoartroscópica, incluso en patología tendinosa, lo suelo añadir una vez que hemos resecado el polo distal o la tendinopatía rotuliana engrosado, pues suelo hacer las infiltraciones con plasma la intratendinoso, está el paciente anestesiado, con lo cual ahí sí lo utilizo. En los PRPs intraóseos en quirófano, pues también lo utilizo. Y en la patología artroscópica de ligamentoplastia, también no solo en la plastia, sino en los túneles óseos, y en la patología del manguito rotador. Siempre digo que el manguito rotador hay que hacer una fijación mecánica y biológica. La mecánica nos encargaremos los cirujanos de hacerla lo mejor posible, pero esos tendones degenerados y engrosados, creo que de visu, viéndolo, el paciente dormido, pues no perdemos nada y podemos ganar mucho. O sea que fundamentalmente patología degenerativa tendinosa, reparaciones de ligamentoplastia y cirugía ecoasistida. En la ligamentoplastia es verdad que se preconizó incluso del grupo de, creo recordar, de Gonzalo Mora, que hizo un trabajo, creo que era en experimentación animal inicialmente y luego en humanos, donde no demostró su eficacia en la ligamentoplastia cruzada anterior. Sí he leído yo en suturas de menisco, en tendinopatías del tendón rotuliano. Ahí sí que he leído, y incluso de lo que estás diciendo de hombro, sí que he leído efectivamente eficacia de estas técnicas biológicas. ¿Tú te has apoyado en bibliografía, te has apoyado en evidencia científica? Ya sé que es complicado, ¿no? Porque Sí, hay veces que estamos rompiendo nosotros mismos el camino, ¿no? Abriendo el sí, camino, ¿verdad? sí, es verdad. Yo creo que la asistencia clínica va muy por delante de lo que se está publicando. Yo, por ejemplo, en suturas meniscales, pues no lo utilizo. Y hago mucha sutura meniscal, vamos, me gusta coser el menisco, pero no lo suelo utilizar. Creo que es una zona, bueno, pues que efectivamente está poco vascularizada y sé que hay artículos que lo utilizan, pero no. Sin embargo, en patología tendinosa, pues claro que sí lo utilizo, ¿no? Si lo estoy haciendo en consulta, pues si ya lo estoy haciendo en quirófano por circunstancias varias, pues con más razón, ¿no? Y en el tema del ligamento, pues sí, es verdad, tampoco es que haya evidencias científicas, pero bueno, es un gesto que hemos visto de otros compañeros, que ya lo tenemos como incrustado dentro y cada vez que planteas un ligamento, sobre todo si es un chico joven y tal, pues se lo cuestionas, se lo planteas y al final lo haces, ¿no? Bueno, la verdad es que no te puedo yo decir, la mayoría no lo pongo, es decir, los pacientes van bien, o sea que un fantástico plasma no te libera de una mala cirugía, eso es obvio, lo primero es hacer bien la cirugía, ¿no? Pero bueno, como estamos ya en puntos multifactoriales, donde la técnica anatómica, todo el insight, y asociamos los biológicos, bueno, pues ya buscamos un poquito, pero que efectivamente, si no lo usamos, los pacientes pues, también van bien, ¿no? Vale, y una última pregunta que te hago yo y ya me quito en medio, sobre la cirugía es, cuando haces una artroscopia en una articulación, fundamentalmente la rodilla, en la que encuentras un grado de artrosis de 2 en adelante, ¿le indicas los PRPs después de la artroscopia o no? Sí, muy buena pregunta, porque ahí hay un nicho, digamos, de pacientes muy importante. Raro es el paciente por encima de 45 años que al hacerle una menefectomía no te encuentres una úlcera condral, ¿no? Y además a veces escarabas un poquito y es un grado 3, grado 4. Yo en los grados 2 no lo hago. Yo hago fundamentalmente shaving, afeitado, toalete y perforaciones. Tenemos un kit de perforaciones. Y efectivamente, si es un grado 3, que al limpiarlo lo convertimos en un grado 4, a mí me gusta ser agresivo y limpiar bien toda la cascarilla de cartílago, pues sí que le planteo posoperatorio a partir de la segunda semana, cuando le quitamos las grapas, le hago una ecografía, si tiene sangre se la evacuo, y sí que le facilito o le animo a hacerse el protocolo completo. Efectivamente, en ese caso, y son muchos los pacientes que no te lo esperas, por así decirlo, te encuentras esa patología, que además coincide con la clínica, no te encuentras una ulcerita en una cóndilo no de carga, oye, pues eso no hay ningún problema. No toda esa femoropatelar que el paciente te viene contando que le duele las escaleras y tal, y que tiene un menisco roto, y al final le limpias el menisco, que eso queda bien, pero lo que te queda es el problema por la atrofia muscular que hay luego y el dolor femoropatelar,
yo a esos pacientes sí se lo indico. Perfecto. Bien, una pregunta muy concreta. Saludos, Pedro y Juan. Soy Néstor Ibarra Medina. Mi pregunta es, experiencia del PRP en lesiones en la unión miotendinosa. Bien, yo creo que es una fantástica indicación para utilizar el PRP. Establecemos los protocolos que ya hemos hablado, siempre que no haya rotura. Yo, si hay rotura, creo que, sobre todo en un tendón, como puede ser un isquiotibial o un tendón, creo que la cirugía es preceptiva, pero luego eso lo asocias con infiltraciones en esa unión. Si es una rotura parcial, pues lo podemos utilizar exactamente igual. Yo lo considero como una lesión tendinosa, o sea, la unión miotendinosa para mí es tendón y por tanto lo considero como tal y yo sí lo hago la terapia biológica. Ecoguiado, por supuesto. Vale, aquí una pregunta un poquito para generar polémica. Jordi Recasens, ¿por qué realizar 3 inyecciones separadas en 15 días y no esperar a la cuarta, quinta semana para ver cómo se encuentra el paciente? Menor dolor y mayor funcionalidad, si no hay evidencia que muestre que es mejor realizar 3. Es obvio que 3 son mejor que una, pero también es mayor el coste y siendo una terapia habitualmente de ámbito privado. Yo tengo muy buenos resultados haciendo una y ocasionalmente puedo necesitar más. Si el PRP es a la carta, ¿no debería hacerse una y esperar un tiempo mayor? Felicidades por la iniciativa. Bueno, Jordi, pues muy bien, me parece una reflexión muy interesante y que tiene cabida, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que en mi experiencia, a la primera sesión, yo no suelo encontrar en un porcentaje alto, alguno he tenido, yo he tenido incluso uno que le puse y nada más ponérselo estaba ya mucho mejor, ¿no? Más fe que tenía el hombre, pero la experiencia es que cuando vienen a las 2 semanas, pues no, muchos dicen, mira, yo no he notado nada, tal y como usted me dijo, porque eso sí lo digo, mira, en la primera no se va a notar nada, pum. Entonces, en la segunda, pues si hay líquido se evacua, le ponemos una segunda. Yo creo que esto es, por así decirlo, dosis acumulativa, ¿no? Y bueno, cuando Mikel y su equipo establecieron ese protocolo, sería por algo. Yo en muy raras ocasiones he hecho solo una. Eh, Creo que el protocolo está ahí por respetarlo y yo no sé si Mikel quiere aportar algo ahí en su experiencia con una sola dosis, ¿no? Sí, antes de eso, como está relacionado con esta pregunta, luego si quiere que hable Mikel. Sí. Pregunta el doctor Gustavo Bosco, soy de Argentina y estuve en el 2013 con el doctor Gastaldi y luego con el doctor Cugat. Y lo hacían una infiltración por mes durante 3 meses, o sea, una por mes por 3 meses. Es decir, justo en el otro polo. Yo creo que si Mikel nos da su punto de vista, sería ideal. Vale, gracias por la invitación ahora a hablar. A ver, basados en los cultivos celulares de hace 20 años es por lo que pusimos el protocolo de 3 infiltraciones. Hay ya trabajos comparando 1 o 3 infiltraciones en los que siempre hay evidencia científica, no hay ningún trabajo que diga que una infiltración es mejor que 3. Y a nivel de artrosis ni a nivel de tendón. Ahí sabemos que hay un 20% de gente que no responde, entre un 15 y un 20% de pacientes son no respondedores. Si pones 3, disminuyes ese abanico de los no respondedores, si quitamos toda la parte económica, que no voy a entrar en ello. Yo creo que la iniciativa que ha hecho Cetrade es buenísima, porque si nos juntamos gente con protocolos diferentes, con escalas de valoración y con resultados finales a 6 meses y 1 año, podremos responder a todas estas preguntas que nadie lo ha hecho. Entonces, tenemos una oportunidad de oro hacerlo ahora entre todos los de Cetrade, porque podemos juntar cada año 5.000 casos de artrosis o 4.000 casos de artrosis y responder esto dentro de 2 años. Eso por un lado. Por otro lado está el tema. Cuando hablamos, que has hablado antes del trabajo de Gonzalo Mora, de la clínica universitaria con Valentí, es una pena que no esté él, pero bueno, en su primer trabajo hicieron 2 publicaciones. La primera publicación hacían un coágulo de un plasma rojo en un HTH de aloinjerto, cosido el coágulo al tendón y puesto, y no tuvieron resultados significativos. Hablamos con ellos, escribimos una carta al editor y rehicieron el trabajo con el protocolo que hacemos ahora en los ligamentos cruzados anteriores y su segundo artículo tuvieron diferencias significativas. O sea, el protocolo de aplicación y el tipo de PRP importa. Entonces,
como tenemos una clasificación universal, fíjate qué bonito sería hacer protocolos diferentes con una misma clasificación, sabiendo qué PRP usamos. Nos va a ayudar a hacer que la gran ilusión de mi vida es que me haga viejo respondiendo a todas estas preguntas. Y la otra cosita del tratamiento quirúrgico, a ver, el PRP hay que utilizarlo lo mismo que utilizamos los antibióticos profilácticos o otros, o la lía en las prótesis de rodilla, que tampoco hay evidencia científica y tal. Nosotros queremos estimular células. Entonces, cuando hacemos un ligamento cruzado anterior o una condropatía y hacemos perforaciones, con esas microfracturas intentamos estimular las células del hueso subcondral. Esa es su función. Pues una vez terminado eso, vamos a estimularlas directamente infiltrando dentro de ese hueso el plasma. Y de verdad que os va a cambiar los resultados, os aseguro que os cambian los resultados. Lo hemos publicado, pero por la experiencia, cuando operéis una condropatía, me da igual que hagáis una mosaicoplastia, me da igual que hagáis microfracturas, pinchar plasma dentro del hueso. Os va a cambiar el resultado en el momento de la cirugía. Es así. O cuando hagamos un ligamento cruzado anterior, no vale solo con pinchar un poco de plasma en el tendón o ponerlo libre en la articulación. Pinchar el hueso, si queréis, antes de hacer los túneles o después de hacer los túneles. Porque es que vais a estimular todas las células mesenquimales alrededor del túnel y la incorporación del tendón va a ser muchísimo más rápida y mejor. Nosotros no vemos ensanchamiento de túneles, es excepcional que algunos hay, porque, como os decía, hay un 20% de no respondedores que estamos haciendo estudios genéticos a todos los pacientes no respondedores comparados con los respondedores. Estamos acabando los trabajos y tendremos respuestas no dentro de mucho, pero hacerlo así de verdad que cambian las cosas. Gracias, Miquel. Muy bien, Miquel. Pedro Antonio Benásar, miembro de la Junta Directiva de SETRADE, nos pregunta, creo que es procedente. Pedro, cuando hablamos de mejoría, ¿de qué espacio de tiempo hablamos y durante cuánto tiempo? ¿Qué le decimos al paciente con gonartrosis al que le infiltramos? Esto es un dato importante a la hora de ofrecer el tratamiento. Pues, Tony, encantado de saludarte y muy buena pregunta. Es muy importante, por supuesto, la honestidad de medicina y la información que le damos al paciente. Aquí, con estas terapias, pues siempre todavía existe el bulo de tapo. Entonces, la información que tenemos que dar, tenemos que tranquilizar al paciente sobre cuándo va a obtener un resultado. Yo tengo una cantinela, por así decirlo, que siempre manifiesto. Esto es biología, a fin de cuentas, y siempre le digo, usted imagínese que hereda un terreno seco, arduo, yermo, y tiene que plantar trigo. Pues usted lo primero que hará es, bueno, pues con un palín, arar la tierra, humedecerla, abonarla y sembrarlo, ¿no? Si usted va al día siguiente a ese campo, pues no se encuentra nada. Usted va a las 2 semanas a ese campo y no se encuentra nada. Es a partir de las 4 semanas, 5 semanas, donde ya empiezan los tallos verdes, poquito a poco, hasta que ya, pues en 2 meses está aquello. Entonces, pues esto es un poco lo mismo, esto es biología, esto no es un anestésico o un analgésico que tenga un efecto. Entonces, eso el paciente lo entiende muy bien, es biología, te van a dar tiempo y eso te permite decir, lo tengo dicho, que muchas veces a la tercera sesión que viene el paciente no ha notado mejoría, independientemente que tenga a lo mejor un hidratros o un quiste o alguna otra patología asociada, pero en patología normal. Eso reconforta porque te guardas un poco en salud y dices, mira, pues si viene la tercera y está mejor, pues oye, mejor. Pero si no lo está, y tengo más de un paciente que ha llegado a la revisión, mi protocolo es una cada 2 semanas y revisión al mes. Y si no mejora, al mes. Pues tengo pacientes que me han llegado al mes de haber terminado el protocolo y la mejoría es parcial. Pues yo siempre en ese aspecto potenciar la musculatura, tranquilizar al paciente, a veces asocio algún condroprotector en sobres, también siempre hay que darle alguna. Y cuando vuelven al segundo mes, el que ha funcionado ha mejorado y el porcentaje es muy alto, muy alto. Nunca podemos hablar de 100%, pero sí un 90%, ¿no? Que es un porcentaje, yo creo que bastante alto. Entonces, yo creo que en ese aspecto es muy importante las expectativas. Es como cuando drenas un hematoma muscular, pues si tú no le dices nada al paciente, yo siempre le digo que a la semana va a volver y eso va a recidivar. Cuando le informas de eso, lo ves a la semana y le ha vuelto a salir otro hematoma muscular y lo tienes que volver a evacuar, tranquiliza mucho porque el paciente entiende, sabe que tú sabes del tema, con lo cual tranquiliza mucho. Así que, Tony,
paciencia, el resultado no es inminente, tiene su curva dentro de lo que es la biología, pero al mes de haber finalizado el protocolo, el porcentaje de analgesia y de antiinflamación y de buen resultado es muy alto, muy alto. Sí, sí, aquí hay una pregunta que, bueno, como estamos vendiendo todas las excelencias de los PRPs, que casi lo usamos hasta para tomarlos en el café, pues nos pregunta un espectador anónimo, gracias doctor Bernades por su charla, ¿podría comentar acerca de las contraindicaciones para realizar PRP? Si acaso existe alguna, pone no sé si un poco en grado de sorna, es decir, o dicho de otra manera, ¿cuándo no utilizas PRPs? Claro, buena pregunta. Lo tenía puesto en unas diapositivas, pero ya eran muchas y las quité. Bueno, las contraindicaciones de infiltrar cualquier medicamento, todos lo sabemos. Un paciente séptico, un paciente con enfermedad infecciosa, granulocitosis o que tome medicamentos anticoagulantes, esas medidas, pero no por el PRP, sino por cualquier infiltración, ¿no? Yo siempre digo que esto es un tratamiento natural, 100% autólogo, con lo cual todo paciente diabético, hipertenso, hipercolesterolemio, no hay ningún problema. ¿Dónde no infiltro? Yo siempre digo lo mismo, me pasó hace tiempo con una señora, yo no soy un ponedor de plasma, yo soy un médico. Soy un médico que intenta tratar a ese paciente de la mejor forma posible y cada vez intento operar menos también, aunque sea cirujano. Entonces, un pie poliartrósico, de estos pies caídos que tienen pues la chopar mal, la lisfran mal, la tibia astragalina mal. Me pasó con un paciente, veo que me pongo usted PRP. Yo no podía ponerle PRP en todas las articulaciones. Entonces, obviamente a ese paciente le digo que no se lo pongo. Ese paciente fibromiálgico que le duele todo el cuerpo, obviamente tampoco le voy a poner el PRP. Me gusta mucho estudiar el paciente, ponérselo en una sola articulación, con unos objetivos muy claros, siendo muy honesto sobre los resultados y en ese aspecto, pues más de una vez yo he tenido que decir que no le pongo el plasma porque no tiene indicación. Prefiero una colorada que siento amarilla, como se dice aquí en Sevilla, y si tengo que decirle que no tiene indicación, no se lo digo. Y por supuesto, lo he puesto al final, pero es muy importante. Esto forma parte de un procedimiento. Yo no hablo de que sea un medicamento, estamos hablando de que el paciente tiene un problema y tú como médico se lo tienes que solucionar. Entonces, toda la función neuromuscular, toda la educación que hemos comentado, de nutricional, de peso, los ejes, el tema muscular, es esencial. Yo creo que si no cuidamos ese detalle, va a fracasar la terapia biológica y cualquier otra. Bien, nos quedan 5 minutos. Una aclaración, nos comenta el doctor Roberto Seijas y creo que es justo leerlo, y es que nos dice que en LCA y zona dadora sí hemos demostrado que funciona y que tenemos varios papers. Los leeremos, Roberto, con detenimiento para futuras intervenciones. Gracias, Roberto. Jesús Ricardo Meza Aguayo, saludos a todos, excelentes exposiciones. Mi pregunta es si en un paciente de 38 años que se someterá a plastia de ligamento cruzado anterior, ¿se puede aplicar los PRPs postquirúrgico o cuánto después se podría realizar? Es decir, quizás no sé si esto lo puedes responder tú, Pedro. Sí, vamos a ver. La cuestión es que la ligamentoplastia, ya hay artículos pues, que por ecografía ven la inserción y por tanto se podría infiltrar. Yo he infiltrado una chica con una rotura parcial de ligamentoplastia por ecografía, pero reconozco que no sabes a ciencia cierta si estás ahí. Lo ideal es durante la cirugía, una sola sesión, como ha dicho Miquel, los túneles óseos en la plastia y tal. Hacerlo posterior, pues hombre, como no sea que tú lo pongas en la articulación por el efecto terapéutico, analgésico y antiinflamatorio que puede tener, pero obviamente si nos ceñimos a lo que es el efecto terapéutico en la plastia posoperatorio, es muy difícil verlo, ¿no? Por ecografía o por otra técnica de imagen, ¿no? Con lo cual, o lo pones intraoperatorio o ya pues has perdido la oportunidad, ¿no? Vale. Jordi Recasens nos vuelve a preguntar, ¿tenéis experiencia de la aplicación de PRP en atrofia muscular, Pedro? ¿Creéis que estaría indicado realizar tanto en fascia como en el mismo músculo, sobre todo en la patología lumbar con la atrofia de multifidus y rotadores? Bueno,
yo con Luna no hago nada, ya demasiado. Algo de experiencia por un compañero rehabilitador ha puesto en facetarios, pero a nivel muscular no puedo yo opinarle sobre ese tema. Ahora, hablando de un músculo atrófico, yo no sé hasta qué punto habrá que analizar la causa de esa atrofia muscular, si es una causa, porque a nivel de inervación, como comentaba antes Miquel, no está llegando bien la corriente, es un cuadro sistémico distrófico, pero lo primero es terapias rehabilitadoras, lógicamente. No tengo experiencia en qué activación terapéutica puede tener un PRP en un músculo atrófico, ¿no? No le puedo responder. No sé si Miquel tiene ahí alguna respuesta. Para Hola. Miquel tengo Sí. una pregunta ahora. ¿Puedo hablar ahora? Pero bueno, sí, claro. A ver, es una muy bonita pregunta, la de la atrofia muscular. Y tenemos muy poco conocimiento. Sí que teóricamente, si estudiamos las células satélite con las emisoras de plasma, podríamos teóricamente revertir una atrofia grasa. A nivel experimental se hizo un trabajo en la clínica universitaria con nosotros, que lo hicieron ellos, sobre una isquemia, provocando una isquemia en las ratas y protegiendo los músculos, infiltrando plasma en toda la musculatura de la pierna. Tuvieron unos resultados excelentes. Ahora nosotros estamos en marcha con un trabajo precisamente sobre ello, de ver si podemos evitar la atrofia muscular y prevenir la lesión y la degeneración de la placa neuromotriz. Y es un tema muy bonito, muy bonito y espectacular, pero no tenemos respuesta todavía. Vale. Miquel, una pregunta para ti y yo creo que vamos acabando. Fabián Poletti. Buenas tardes a todos y gracias por su charla. ¿Utilizáis PRP intraóseo para el edema óseo? Eso está claro. La pregunta es, creo que el doctor Miquel Sánchez publicó un artículo recientemente sobre este tema y si es así, ¿qué tipo de PRPs utilizáis para subcondroplastia? ¿Pobre rico en leucocitos? ¿Una infiltración otra vez? ¿O también 3? Gracias. A ver, nunca ponemos leucocitos dentro de un hueso. El poner leucocitos en un hueso, en el hueso subcondral, teóricamente no tiene ningún fundamento científico. Utilizamos plasma rico en plaquetas, pero con una moderada concentración de plaquetas. El TGF-beta juega un papel importante y nocivo en el hueso subcondral, es al revés que en el cartílago, y queremos inhibir el TGF-beta al hueso subcondral. Si ponemos muchas plaquetas, si concentramos muchísimo las plaquetas, ponemos más TGF-beta y no tiene lógica. Entonces utilizamos un PRP con una concentración moderada de plaquetas, nunca más que el doble. La otra pregunta era, ¿cuál? ¿La otra parte? Sí, una infiltración otra vez o sí. también 3. Si es un edema óseo degenerativo en una artrosis de rodilla con un edema óseo, ponemos solo una. Sí, porque el estímulo sobre las células mesenquimales es muy fuerte y muy importante a nivel subcondral. Y estamos, lo mismo, en un trabajo con la Universidad de Leeds estudiando el efecto de esa infiltración, de una sola infiltración, reanalizando las células mesenquimales a la segunda semana o a la tercera semana. Pero en caso de una necrosis donde necesitamos un mayor estímulo, entonces hacemos 2 infiltraciones, una y a las 3 semanas una segunda. Genial. Miquel, ¿y en el SUDEC, que me comentabas anoche que lo hacías en el SUDEC también? En algunas hago distrofias y tenemos a veces resultados desconcertantes. Utilizamos el plasma intraóseo, pero infiltramos los nervios periarticulares. O sea, no bloqueos de los nervios, sino hacemos infiltraciones intraneurales. En un tobillo, por ejemplo, infiltramos el astrágalo, el pilón tibial, los huesos que más afectados están a nivel de osteoporosis y luego infiltramos los nervios que podemos alrededor de la articulación. Muy bien. Genial. Bueno, hay una última... Sí, perdón, Miquel. No, pero todo esto no tiene evidencia científica. Son propuestas que estaría muy bonito estudiarlas. Pues muy original, muy original. Vale, una última cosa y es un comentario. Me preguntan si vamos a hacer un consentimiento informado de Joaquín Punsoda. Le respondo que sí, que lo vamos a... La idea es intentar hacer algo desde SETRADE, aunque ya tenemos desde SECOT sobre productos biológicos, o sea que también estaríamos en ese sitio
cubiertos, pero la idea es hacer también un protocolo SETRADE de terapia biológica, por supuesto. Protocolo Crespi-SETRADE. Bien, pues entonces yo creo que si no hay nada más por tu parte, Pedro, creo que corresponde agradecerte en primer lugar tu dedicación tanto a nivel general en este grupo como a nivel particular para esta iniciativa concreta de las charlas magistrales de las que hemos podido extraer y analizar y discutir en buen rollo y con gente del nivel como tenemos aquí, incluyendo a Miquel, nuestro padrino, por así decirlo. No por edad, Miquel, solamente por lo que, bueno, además te vamos a regalar por tu cumpleaños, no sé qué cumpleaños será, el de 57, 58, un protocolo absolutamente ideal, que pueda responder todas tus preguntas. Y nada, pues de nuevo agradecer a Pedro, a BSJ por el soporte técnico que han estado magníficos. Ahora os pasaremos a todos los socios miembros de SETRADE el protocolo del que ha hablado Pedro, esa pequeña hojita que hay ahí, donde se resume muy someramente bueno, pues las indicaciones y el protocolo de inyecciones en las diversas patologías. Y que sepáis que estas charlas también van a estar colgadas en la página web de SETRADE para todo aquel que quiera bueno, consultarlas. Así que nada más. Pedro, ¿alguna cosita de Nada, última hora? darte las gracias, Juan, por tu moderación y a toda la SETRADE, y gracias a todos los participantes un viernes hasta ahora. Solo me queda presentar al siguiente ponente, el tercer viernes de cada mes, como sabéis, son estos ciclos magistrales de terapia biológica, que tendremos la enorme fortuna de contar con la doctora Sol Ruiz, que es la jefa de biología de la Agencia Española de Medicamentos, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es qué legislación y qué normativa hay al respecto de las terapias biológicas, no solo del plasma rico en plaquetas, sino de las células madre. Todos sabéis ahí que hay cierta controversia. Creo que es un tema que quizás no sea tan clínico, pero que todos los clínicos tenemos que conocerla para que el de la toga negra no nos diga nada. Así que os esperamos el viernes 19 de marzo a las 17 horas para la tercera conferencia de estos ciclos magistrales. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Nos hemos pasado 5 minutos, os pido disculpas. Y nada, pues nos vemos el día 19. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Felicidades. Gracias a todos.